pasen nomás más adelante. Vamos a reiniciar las actividades. Están retirando de todos modos las señoritas, están retirando las preguntas por si ya las tienen escritas. Mientras tanto, vamos a comentar que hay un par de saludos a propósito de lo que ha sucedido en los últimos días y de esta actividad también. Uno es del Consejo Nacional de Trabajadores, al Consejo Nacional de Trabajadores de la Universidad de Chilenas. Dice, desde la Central de Trabajadores, la Secretaría General de las Centrales de Trabajadores Cubanas, la CTC. Esto desde Cuba. Y dice, les enviamos nuestras condolencias. Es muy triste lo que ha pasado con los dos jóvenes estudiantes quienes estaban reclamando por sus derechos. Espero que estos hechos no queden impunes y se tomen las medidas necesarias. Solo desearles lo mejor y que sigan luchando por las reformas que ustedes desean. Espero que sin pérdidas de vidas humanas. Me despido con mucho cariño y abrazos para todos. Les envío los saludos y abrazos del resto de los miembros del Buró. Y esto es de parte de, dijimos, la Secretaría General de las Centrales de Trabajadores de Cuba. Y también de los trabajadores de la Universidad de Cuyo. Esto es en Mendoza, en Argentina. En su conjunto, los trabajadores con la comisión directiva, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, les hacemos llegar nuestro abrazo fraterno y de apoyo en sus medidas de trabajo tan importantes para los trabajadores de la República Hermana de Chile y sus universidades agrupadas en la CONATUCH. Porque somos pueblos que pelean y nos apoyamos cada uno para el engrandecimiento y el mejoramiento del sistema de educación, que es la base de un país, y de los trabajadores como de sus hijos y futuras generaciones. Saludamos a nuestros hermanos trasandinos en su lucha y les deseamos que cuenten con nuestra presencia. La Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. Bien, un aplauso para ellos. Les recuerdo además que estamos conectados a través de TV Austral con la sede de Puerto Montt, con la sede de Osorno, el campus clínico, y con también la sede de Aysén, la sede de Patagonia, el campus Patagonia de Aysén. Por lo tanto, para ellos un saludo. Si pudiesen enviar algún tipo de pregunta, entiendo que podría ser a los mails, ¿no? A los mails que ustedes conocen de los propios dirigentes, podrían perfectamente enviar algún tipo de consulta para la mesa. Eso me han dicho. No sé si ya tienen las preguntas, pueden seguirlas formulando, porque ahora vamos a dejar a Cristian. Cristian, discúlpame, voy a buscar tu apellido, Arancibia. Cristian Arancibia es abogado, es parte, me contaba recién hace un rato, de la Escuela Sindical de la Universidad de Concepción. Es abogado, titulado de la Universidad de Concepción, y por lo tanto es alguien que conoce bien de cerca lo que es la experiencia de ser universitario, desde las aulas hasta lo que está haciendo hoy en día. Así es que es parte de lo que va a expresar en esta presentación sobre su trabajo con la CONATUCH como asesor legal. Así que lo voy a dejar con Cristian para que después podamos realizar todas las preguntas necesarias. Muy buenas tardes. Voy a exponer de pie para poder ir conversando. Bueno, doy las gracias primero a la invitación al sindicato de la universidad en este momento que es bien complejo para todo el mundo social. Ojalá que aprendamos también de lo que ocurrió el día jueves, donde efectivamente la movilización de los estudiantes, la movilización de los trabajadores normalmente es criminalizada y eso no se toma en cuenta. Solamente vemos el detalle mínimo que una persona mató a dos jóvenes y no solamente entendemos que algo más grande, ¿ya? Y con eso en mente poder iniciar la exposición para poder explicar desde el punto de vista de los trabajadores de la CONATUCH o lo que se ha planteado en general en la CONATUCH, tanto el diagnóstico de la educación, la propuesta política que se tiene de los trabajadores de las universidades de Chile y los diferentes desafíos que se abren en esta arista. No sé si Osvaldo me puede ayudar con... Ya. Primero, nosotros hablamos que ¿qué se entiende en el debate de educación? ¿Ya? Ese debate de educación no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, sus reivindicaciones propias,
estamos hablando del debate de educación en términos generales, ¿ya? Y ese debate es un debate histórico. Nos tenemos que situar efectivamente y saber dónde estamos situados actualmente en Chile. Tenemos que saber que hay ciertas bases estructurales que se instalan en el modelo económico chileno y que se traducen en el problema educativo, que se traducen no solamente en el tipo de enseñanza, si van a cobrar o no aranceles, se traduce en el tipo de trabajo que va a haber al interior de las universidades, se traduce en si va a haber o no carrera funcionaria, se traduce en si tiene estabilidad o no laboral, se traduce si hay participación o no. Entonces, eso es importante para poder situarnos. Entonces, comprendiendo eso, comprendiendo que el debate educativo es un problema histórico, tenemos que asentar ciertas bases para poder analizar y establecer cuáles van a ser nuestras premisas de trabajo. En este caso, la CONATUCH establece cierto diagnóstico general que está bien resumido en esta exposición. Primero, tenemos que comprender que el Estado tiene una forma de funcionar, una forma de pensar, ¿ya? Que en este caso, para nosotros, sería el Estado subsidiario en términos generales. Porque uno puede decir, el problema de educación es muy parecido al problema de salud, es muy parecido el tema de la vivienda, es muy parecido el tema de los transportes, es muy parecido el tema de la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado, luego de, en este caso con la Constitución del 81, luego del golpe de Estado, se instala una lógica de pensamiento. Esa lógica de pensamiento está basada en la subsidiariedad. ¿Y eso qué significa? Significa que el Estado no tiene que intervenir en todo lo que el privado pueda o deba hacer. En este caso le deja en manos del privado, y generalmente es del empresario, la posibilidad es que él pueda hacer o deshacer en cualquier sector de la vida, en este caso de la educación. Y en términos más concretos para nosotros, ¿en qué se refleja la subsidiariedad? Se refleja en el autofinanciamiento. ¿Por qué? Porque el Estado dice, como habíamos mencionado, como un modo de pensar, el Estado dice, yo no voy a intervenir, ¿ya? Porque así me dijeron que había que pensar. Tú, privado, interviene. Y si tú quieres seguir interviniendo, tú tienes que ver la forma de financiarte. Porque yo no voy a intervenir. Y si voy a intervenir, va a ser muy poquito, ¿ya? Entonces, por eso tenemos el segundo tema, que efectivamente la mayor parte de las modificaciones jurídicas, después de la dictadura cívico-militar están establecidas en poder asentar estas bases de funcionamiento. Y en ese contexto, el autofinanciamiento viene a reflejar lo siguiente, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Significa que la universidad, en este caso concreto, tiene que buscar todas las modalidades suficientes para poder financiarse. Tiene que subir aranceles. En esta universidad en concreto, por desgracia no está el señor rector, en algunas carreras subieron el arancel un 7% en general. También tienen el tema de los sueldos. O sea, no pueden subir mucho los sueldos. ¿Por qué? Porque se encarece el costo educativo. O tienen que tener empresas externas, ¿ya?, para que la universidad también pueda funcionar. En este caso, universidades como esta, al igual que otras universidades, tiene vínculos con forestales, tiene vínculos con Celco, etcétera, etcétera. O sea, hay un nivel de combinación que se traduce en que el autofinanciamiento estructuralmente está de parte de las familias. La familia, en términos generales, el 80% del financiamiento de la educación superior para todas las universidades parte de sus bolsillos, de sus familias, ¿ya? Y luego de eso, normalmente, como las familias no pueden pagar esa cantidad de dinero, tienen que pedir un crédito al Estado, y ahí está el famoso crédito conal del Estado, o antes el Fondo Solidario, o antes de eso el Corfo, crédito Corfo, y el resto tiene que ser financiado por la propia universidad a través de estas empresas externas, y a su vez bajando los costos de educación, trabajo, subcontratación, flexibilidad, docentes, que normalmente o vulgarmente se le dice así, un docente taxi, trabajadores mal remunerados, etcétera, etcétera. Y eso significa el autofinanciamiento, para que nosotros entendamos. Y eso significa la subsidiariedad en la educación, ¿ya? Además de perder un montón de derechos que se establecen en la Constitución del 80, la LOCE y las leyes particulares como el DFL2, donde los trabajadores sí tenían derecho a participar, sí tenían derecho a elegir autoridades, sí tenían derecho a poder incidir en las políticas públicas desde el punto de vista general. No algo que se inventó ahora después del 2011, ¿ya? Es algo que históricamente ha tenido las universidades en términos internacionales y que en Chile se pierde por una lógica de pensamiento y efectivamente, por desgracia, sabemos a quienes beneficia esa lógica de pensamiento y a quienes no beneficia esa lógica de pensamiento. En democracia, es decir, después del 90 en adelante, el único factor importante en la modificación en la educación superior ha sido el poder acceder a través de distintos tipos de crédito a la educación, ¿ya? Si uno lo ve en términos generales para los trabajadores, ¿cuál ha sido la diferencia de antes o después de la democracia?
La diferencia es que la universidad puede decir, el Estado me pone menos lucas, ¿ya? Y por tanto tu remuneración no la puedo subir tanto. O sea, la única respuesta real después en democracia. La gracia que tiene esto es que efectivamente se implementó un sistema crediticio el año 2005 donde se establece a través del crédito conal del Estado ciertas pautas para que la mayoría de las personas que pudieran cumplir el requisito de la PSU pudieran optar a la educación superior sin tener, entre comillas, esta traba económica, donde a la larga lo que están haciendo es pagar la deuda, ¿ya? Que efectivamente esas personas, esos estudiantes que se ha demostrado, y ahí después vamos a conversar igual, gran parte de esas personas que salen de las universidades tienen que estar financiando créditos por 5, 10, 20 años. Por favor, Osvaldo. En términos de datos, Chile, desde el punto de vista objetivo, tiene la educación más cara a nivel internacional, según los índices de la OCDE. En este caso, la OCDE es la organización donde Chile se planteaba hace hartos años poder ingresar, donde está la economía más pujante a nivel internacional. Chile, desde el punto de vista general, tiene la educación más cara del mundo. Chile tiene la educación con menos aportes del Estado a nivel internacional y, como consecuencia, efectivamente obligan a las familias a tener que financiar el sistema, ¿ya? No solamente ustedes lo financian a través de sus impuestos, sino que también lo financian a través del pago constante que realizan. Y los trabajadores de la educación, además, igual financian el sistema, sabiéndolo o no, porque, por desgracia, como la universidad, en términos generales, ha sido construida con esta mirada que hablábamos al inicio, siempre los empleadores, siempre el dueño de la universidad va a velar por tener los costos más bajos. Y eso es una realidad, ¿ya? Y eso significa, y también ya lo vamos a conversar, significa no tener carrera funcionaria, no tener capacitaciones, no tener mejor infraestructura, etcétera, etcétera. Tiene consecuencias directas para todos nosotros. Y como lo que les venía diciendo, en términos generales, no ha existido modificaciones particulares para los trabajadores de la educación después de los 90. No hay ninguna reglamentación que sea estructural diferente a lo que se ha establecido para cualquier trabajador en Chile. Por desgracia, eso sí, lo que se ha intervenido en las universidades ha sido la precariedad laboral, la flexibilidad, la subcontratación en términos generales. Bueno. Respecto a los sistemas de medición de calidad, que es otro elemento que también tenemos que considerar, la Agencia Nacional de Acreditación, en su momento, establecía de manera muy clara y separada casi que en el Olimpo, decía: esta universidad es buena, esta universidad es mala. Esta universidad va a estar acreditada por 2 años, esta universidad va a estar acreditada por 7 años. Para los trabajadores de la educación esto no significa casi nada, porque no se supervigila la calidad en el empleo, la calidad remuneracional, la calidad de los descansos, etcétera, etcétera. Se supervigila en términos muy estructurales ciertas cosas, y que igual son preocupantes, hay que analizarlas y hay que discutirlas y hay que superarlas. En términos reales, ¿qué significa esto? Significa que la calidad de la educación está medida con parámetros que desde su propio funcionamiento ya son incongruentes. Imaginemos una carrera de Derecho en la Universidad de Chile que no está acreditada versus una universidad de mercado, en términos generales, o una supermercado universidad, donde tiene sedes desde Arica a Punta Arenas, donde tiene acreditación la misma carrera de Derecho, por ejemplo, 3, 4 años. Una incongruencia, porque yo podría decir, la Universidad de Chile, en teoría desde el punto de vista estadístico, es la mejor universidad de todo el país, versus la otra universidad que sí está acreditada, ¿ya? Y uno puede decir sí, porque la Universidad de Chile, en su carrera específica, se puede dar el lujo de no acreditarse. ¿Quién le va a decir que esa universidad es mala o no? La otra universidad se tiene que ver con la obligatoriedad para acreditarse. ¿Y por qué? Porque ninguna universidad que no está acreditada con los parámetros actuales, con la lógica actual, con el pensamiento que ya reconocimos, si no está acreditada, no tiene financiamiento estatal. Y si no tiene financiamiento estatal, no tiene los aportes que son necesarios para poder financiarse, y por tanto el autofinanciamiento significaría, con lo que tengo, subir aranceles, bajar remuneraciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso es importante que entendamos que el tema de la acreditación por sí solo, como actualmente también el gobierno a través de la reforma laboral, la reforma educativa quiere establecer, no cambia los parámetros normales o no cambia la estructura que nosotros estamos estableciendo acá y que Osvaldo presentó en los esbozos generales al inicio. Séptimo, este punto igual es más complejo, pero es importante traerlo a colación. El Plan de Bolonia. El Plan de Bolonia, ¿qué significa el Plan de Bolonia primero? El Plan de Bolonia es una apuesta que tiene la Organización Mundial del Comercio, ¿ya?,
a nivel internacional, donde en los 90 le dice a la Comunidad Europea, le dice, yo, empresario, organizado mundialmente, quiero esto de la educación. Y que cumpla 3 parámetros básicos para mí. El primero, siguiendo el ejemplo de Chile o Estados Unidos, que puedan cobrar por estudiar. Universidades de Europa que son gratuitas en términos generales hasta antes del 2005, 2006, 2007. En algunas universidades, Italia, Alemania, Francia, era gratis. Se inicia o se impulsa este mecanismo desde los 90, 94, 97 y efectivamente en diferentes países se empieza a cobrar, al igual que pasa en Estados Unidos y al igual que pasa en Chile, donde se establece como lógica que el Estado debe dejar que el privado pueda intervenir de mejor manera en el sector educativo. ¿Ya? Esa es la primera lógica. Lo segundo es preocuparse de la homologación curricular. El empresariado a nivel internacional, y también en el caso de Chile, y ahí lo vamos a dar con ejemplo, necesita o requiere sacar mano de obra mucho más rápida. Necesita un profesional o un técnico que se construya en 2, 3, 4 años a lo más. Necesita, a su vez, que ese profesional sepa lo mismo, porque en Chile tenemos solamente tipos de franjas de producción. Si nosotros vemos Chile, economía primaria exportadora, donde se exportan solamente materias primas, cobre, la agroindustria, forestales, pesca, y todo esto saliendo a través de los puertos, y a su vez vinculado con el capital financiero. Entonces, lo que necesita el empresario nacional es que una persona que va a intervenir en el área forestal sepa lo mismo que un estudiante de Arica que un estudiante de Punta Arenas. Le da lo mismo las particularidades geográficas, la identidad de la zona, el componente cultural, etcétera, etcétera. Es indistinto para la producción, es indistinto para el empresario, porque él dice, efectivamente, yo necesito este tipo de persona. Y que es una lógica que está tan arraigada que al inicio de la exposición se menciona de parte de la autoridad de la universidad que efectivamente hay que consultarle a los empleadores, pero consultarle a los empleadores significa hacer lo que se está haciendo ahora. Entonces nos rompe esa lógica y por tanto estamos supeditados para el autofinanciamiento de tener financiamiento de esas empresas para que la universidad siga funcionando y sigamos haciendo el mismo ciclo. Entonces el plan de Bolonia, el segundo aspecto es la homologación curricular, pero además necesita que este trabajador salga rápidamente de la universidad, tenga esta homologación curricular, que sea indistinto dónde va a estudiar, pero que además se cree otro mercado. En este caso, dividir muy fuertemente y marcar esa diferencia entre el pregrado y el posgrado. El pregrado, salir rápidamente, y el posgrado, que efectivamente sea la cualificación necesaria para ser ese trabajador con mayor cualificación, y donde a la larga estamos construyendo profesionales de primera categoría y profesionales de segunda categoría en términos generales. Y como trabajadores de la universidad, y ahí la pregunta es, ¿y en qué nos afecta a nosotros? ¿Ya? Nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, están determinando a través de lo que habíamos mencionado antes, del autofinanciamiento y cierta lógica de pensamiento, que tenemos que ir hacia allá. Normalmente el empresario dice, esto le conviene al país. No dice, esto me conviene a mí, y como consecuencia creo yo que también le conviene al país. O sea, los empresarios tienen mucho cuidado al decir eso. También tienen cuidado de decir que entre más carreras, o mejor dicho, más mercado, significa mayor precariedad laboral. Porque no estamos construyendo más universidades en términos generales, no estamos fortaleciendo las que tenemos. Vamos a crear más supermercados, vamos a poder autofinanciarnos de mejores maneras, pero no estamos construyendo universidad, y que en este caso viene en general en este planteamiento. Tenemos como país, como trabajadores de Chile, que asumir que efectivamente el problema de la educación no es un problema del financiamiento, no es un problema de la acreditación, no es un problema en términos generales de la calidad. El problema de la educación es un problema de país y por tanto se tiene que solucionar y plantear desde esa lógica, ¿ya? Y como consecuencia tenemos que discutir qué tipo de institución es la que se tiene que hacer cargo de este problema país, del desafío de qué educar. Porque si no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo solamente mejor remuneración hoy día, peor remuneración mañana. Estamos discutiendo hoy día, tal vez, carrera funcionaria. Estamos discutiendo hoy día que el futuro de la conciencia, el conocimiento de Chile esté entregado en bandeja a ciertos sectores. Eso estamos discutiendo hoy día. Pero que tiene consecuencias graves en el hoy, ¿ya? Que tiene consecuencias graves en el trabajo de cada uno de los que está aquí presente. Tiene consecuencias graves en que no pueden participar, etcétera, etcétera.
Y hay una premisa que me falta y que lo puedo ligar con esto, es que efectivamente para determinar y caracterizar este tipo de perfil institucional que se requiere, partimos también de una base y es la premisa general que ha atravesado el Consejo en términos de su estructura y en términos de sus planteamientos políticos. No existe en Chile universidad pública. No existe en Chile este ideario de universidad o institución que asuma ese rol. ¿Por qué? Una universidad del Estado, Universidad de Chile, una universidad, para no ser el ejemplo de casa, una universidad como la Universidad de Concepción o una universidad como la Universidad Silva Enrique. Esas tres universidades, en teoría, desde el punto de vista jurídico, cumplen roles distintos. Universidad del Estado, universidad privada dentro del Consejo de Rectores, llamada tradicional, universidad privada fuera del Consejo de Rectores. ¿Ya? Esas tres universidades tienen las mismas características, aun cuando jurídicamente su régimen sea distinto. No hay participación de los trabajadores en toma de decisiones. No hay carrera funcionaria real. Hay subcontratación y externalidad y flexibilidad laboral. En algunas universidades hay acoso, despidos injustificados, discriminatorios. Entonces, si uno lo puede analizar en términos reales de la sustancia y no solamente con la formalidad de si esta universidad está allá, esta universidad está acá, este trabajador es funcionario público, etc., lo que tenemos que analizar primeramente es cómo está la institucionalidad chilena. Porque estamos hablando de una reforma, o lo que pretende la CONATUCH es hablar de una reforma estructural a la totalidad de la institucionalidad. No estamos hablando que hay que parchar aquí, hay que tener un poquito más de lugar acá, etc. No, estamos hablando de cambiar transversalmente esto. ¿Por qué? Porque las premisas ya lo dicen. Chile tiene una crisis en la educación y en otras áreas de la vida también, pero lo tangente para nosotros, Chile tiene una crisis educativa, tiene una crisis no solamente con sus estudiantes, sino que tiene una crisis más grande todavía con sus trabajadores. ¿Ya? Esto igual, creo el año pasado lo mencioné en la Universidad de Concepción. Si uno lo ve en términos generales, esta es la universidad, son sus trabajadores. Sin trabajadores tenemos edificios bonitos. Sin trabajadores hay grandes parques al interior de una ciudad. Pero la universidad la hacen los trabajadores. ¿Ya? Y por tanto son ustedes los primeros afectados y son los primeros beneficiados hablando estructuralmente de todo esto. Entonces, tenemos que darle ese carácter, sabiendo todas estas premisas, poder superarlo y no quedarlos también en la inacción. Porque uno podría ver todo este escenario y quedarse, mejor no hago nada, es tanto. Pero no, pues la diferencia es poder pasar a esa ofensiva, pasar con propuestas claras, poder vincular estos temas. Y que, ligando ya lo que estaba mencionando, efectivamente, si partimos de la premisa general que no existe esta universidad pública, tenemos entonces que empezar a definir lo público. Porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes aquí presentes que me puedan definir qué es lo público, todos, en general, me van a dar respuestas diferentes. Porque no existe esa sustancia. Uno puede decir, lo público, el rector Carlos Peña de la Universidad Diego Portales mencionaba lo público es lo que todos pueden usar sin ser cobrados. Una universidad entonces no es pública. El transporte tampoco es público. ¿Ya? Entonces, en términos generales, el contenido de lo público, podría uno decir, es de la mayoría. Por ejemplo, como los hospitales. Los hospitales, la mayoría se va a atender a los hospitales. Pero aún así tienen, porque tiene la lógica de la subsidiariedad, el autofinanciamiento también en la salud es potente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que definir lo público para nosotros. ¿Puedes retroceder, Osvaldo, porfa? La otra PowerPoint. ¿Qué es lo público? Y para nosotros lo público entonces viene, antes de definirlo, planteamos ciertas lógicas y ciertos elementos que sí o sí tienen que tener estructuralmente esta nueva institucionalidad pública. Más atrás, bien atrás. El otro, ahí, ya. Primero, tenemos que entender que una institución está conformada por dos cuerpos grandes: los trabajadores y los estudiantes. Los trabajadores que realizan la labor de docente y los trabajadores que realizan otras labores. ¿Ya? O sea, no hablamos, y cuando se entienda esto, no hablamos de que existen tres estamentos desde la abstracción, pero tres estamentos que a la larga son los trabajadores, docentes y los que realizan otras funciones, o los funcionarios universitarios, y los estudiantes. Y que ese mundo pueda establecer con claridad al interior de cada institución cuál es la visión y misión de esa institución en particular. ¿Por qué? Porque de esa manera se recogen los elementos históricos, los elementos geográficos, los elementos de aporte a la comunidad, no al empleador, no a otros empleadores, sino que a la comunidad de manera real. ¿Ya? Saber que en Valdivia es necesario un tipo de malla curricular para un tipo de ingeniero, porque en esta zona se necesita esto. Y por tanto, si esto también se hace a nivel nacional, estamos discutiendo los actores vivos o los primeros implicados, porque ahí sí tienen razón, son los primeros implicados, no los únicos.
donde puedan dar potencia y una mirada y una visión de largo plazo. Porque si yo también les pregunto aquí, todos presentes, ¿quién define la visión y misión de la institución? ¿Cuál es el perfil de profesional de la Universidad Austral? ¿Cuál es el perfil del profesional en Chile? ¿Hacia dónde se construye el estudiante? Y, por tanto, ¿hacia dónde están construyendo esos trabajadores o dónde se están fortaleciendo esos trabajadores al interior del empleo? No hay horizonte, no existe, está determinado casi por la abstracción. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es vital construir estas comunidades educativas que tengan la capacidad de asumir al interior de cada casa de estudio, establecer estas lógicas. ¿Para qué? Para que esa misma estructura pueda establecer la administración a través de la participación directa en los diferentes estamentos al interior de esa casa de estudio. ¿Por qué? Porque imaginémonos esto. Si hablamos que el financiamiento tiene que ser estructural por el Estado, tiene que ser administrado por alguien. Normalmente, se quiera o no se quiera, cuando es administrado por algunos y algunos pocos que le ha acomodado mucho este sistema, ¿ya? Especialmente hay una casta docente que le acomoda mucho que efectivamente existiera el DFL2, le acomodaba mucho que el financiamiento sea sobre cierta lógica, o le acomodaba mucho no tener transparencia general de sus recursos. Efectivamente es necesaria esta vinculación de los diferentes estamentos. ¿Para qué? Para que puedan incidir directamente en cualquier proceso al interior de su casa de estudio. ¿Para qué? Para que efectivamente un porcentaje de estos financiamientos vaya a la capacitación, vaya a la carrera funcionaria, vaya a la contratación de buena planta docente, etcétera, etcétera, pero que tenga una relación. Porque, bueno, y ahí al final vamos a hacer este juego con una presentación que hay para poder que se entienda desde la particular hasta lo general. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, por favor? Sí, bueno, voy a avanzar más rápido, no te preocupes. También, como propuesta de esta nueva institucionalidad pública, esta tiene que tener relaciones laborales de calidad. Tiene que tener relaciones laborales de primer orden. Para nosotros se traduce en lo siguiente. Se traduce a contratación a planta directa, eliminar los sistemas de subcontratación y externalidades, mejorar los niveles internos de estabilidad y que como consecuencia lógica tenga para todos los trabajadores al interior de cada comunidad educativa, al interior de cada institución, tenga proyección y crecimiento en el empleo. Que no sea necesario estar trabajando más de 45 horas para tener un sueldo digno. Que no sea necesario estar peleando para poder ser ascendido en una institución. Que no sea necesario un montón de cosas. ¿Para qué? Porque ustedes van a incidir directamente y deben incidir directamente en su espacio. Porque esa es la lógica, esa es la gracia. Y por eso cuando Osvaldo habla de 10.000 negociaciones colectivas, estamos hablando de ese nivel de envergadura. ¿Puede pasar a la siguiente lámina para ir finalizando? Esos 4 elementos anteriores ya mencionados, solo esos elementos como base van a ser considerados por la CONATUCH como universidad pública. Una universidad que cumpla estos requisitos y solo si cumple estos requisitos puede ser financiada por el Estado. Una universidad que no cumple el requisito de tener relaciones laborales de primer orden, que no cumple el requisito que la comunidad educativa defina su tipo de visión y misión de su institución, una universidad que no cumple el requisito efectivamente de participación total al interior de su casa de estudios, no puede tener financiamiento del Estado. Pero una universidad que sí cumpla estos requisitos debe ser financiada por el Estado. ¿Por qué? Porque tomamos la demanda de los estudiantes, por ejemplo, cuando hablan educación gratuita, para los trabajadores significa que el Estado estructuralmente se haga cargo del problema. Porque alguien tiene que financiar las remuneraciones, alguien tiene que financiar la estructura misma, la luz, el agua, etcétera, etcétera. O sea, tiene que seguir funcionando esa institución. Y efectivamente que cumpla, que contenga el tema de el financiamiento, que sea dirigido a través de los aportes basales de libre disposición, y este elemento importante, porque normalmente lo que ocurre cuando se entregan aportes basales de libre disposición a universidades como esta, la Universidad de Concepción, la Federico Santa María, etcétera, etcétera, son ciertas personas que pueden definir estos recursos van para allá, estos financiamientos van para acá, ¿sabes qué? No me alcanzan las lucas aquí, vamos a tener que esperar hasta 2 años más, etcétera, ¿ya? Pero, y para responder a eso, el gobierno lo que dice, ¿sabes qué? Como no hay mucha direccionalidad de los recursos, lo que vamos a hacer entonces es entregar estos recursos a través de partidas. Lo que están haciendo nuevamente es mutilar el financiamiento, es mutilar los recursos. Lo que estamos diciendo nosotros es que con las características de esta universidad pública, esta pueda tener financiamiento estructural a través de los aportes basales de libre disposición. ¿Para qué? Para que vayan dirigidos a 2 elementos centrales. Primero, dar componente de la gratuidad suficiente a los estudiantes,
pero a su vez asegurar los empleos de calidad o, en este caso, las remuneraciones de los trabajadores a través de las relaciones laborales de primer orden. Y si esto, y aquí tenemos que ser súper serios en eso, tenemos que dar cuenta de una buena administración, tenemos que dar una cuenta de que efectivamente cuando los trabajadores están a la cabeza de todos los procesos, ellos tienen la capacidad de demostrar algo que, por desgracia, el sector empresarial, casos de corrupción, etcétera, etcétera, no pueden hacer. Nosotros lo mencionamos el día jueves con los asesores del ministro, los trabajadores no tienen nada que esconder, nada que esconder. ¿Ya? Respecto a los financiamientos, respecto a la estructura, las partidas económicas, etcétera, etcétera. Por desgracia, tienen harto que descubrir, tienen mucho que descubrir en todas sus casas de estudio. ¿Ya? Y por tanto, la fiscalización tiene que ser completa. La fiscalización tiene que saber hasta el último peso dónde se está gastando la institución. ¿Para qué? Para que de esa manera efectivamente demostremos en el momento político que estamos viendo ahora que sí se puede hacer de manera distinta. ¿Ya? Esto se tiene que hacer de manera diferente. Y aquí, como les mencionaba, este esquema a la larga nosotros nos traduce en términos muy generales. No. En términos muy generales, ¿qué es lo que estoy mencionando? Significa que esta universidad pública, guiada por esta comunidad educativa, determine el horizonte de la institución, que es la visión y misión y el perfil del profesional, que tenga una estructura interna y elección de autoridades de manera colegiada en todos los niveles, que pueda efectivamente tener relaciones laborales de primer orden, contratación a planta sin externalización ni subcontratación, y que la participación y la fiscalización sea rigurosa y permanente de manera interna. También externa, efectivamente, vinculando el tema de del Mineduc. Y que de esa manera, cumpliendo estos requisitos, sea financiado por el Estado estructuralmente, donde los primeros esfuerzos económicos vayan dirigidos al costo de enseñanza, que para los estudiantes se traduce en educación gratuita, y para los trabajadores significan derechos laborales, y a su vez los otros elementos fundantes de la propia institución. Imaginémonos que la investigación de esta universidad va a estar ligada con el área marítima, con el área forestal, etcétera, pero como lo definen acá. No como le define al ex empleador o el ex alumno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque eso es distinto ya. Pero significa que la comunidad educativa determina qué tipo de laboratorio va a tener. Y hacer un solamente ejercicio mental. Si nosotros tenemos la capacidad de determinar el perfil del profesional, tendríamos la capacidad de determinar, por tanto, el tipo de planta docente. El tipo de malla curricular. Por tanto, el tipo de planta docente. Por tanto, el tipo de infraestructura. Por tanto, el tipo de hora laboratorio. El tipo de capacitación que debe tener el trabajador, el tipo de aseguramiento de la carrera funcionaria que debe tener el trabajador, etcétera, etcétera. O sea, hasta ese punto se puede ir ligando. Pasemos a las últimas láminas, por favor. Para ir también cerrando esto, para que se comprenda. Porque uno puede decir, claro, la idea de la triestamentalidad, la idea de participar en estas comunidades educativas tal vez muy abstracto. Primero, como ya les mencioné, es algo que se hizo en Chile, se hacía en Chile, se terminó, y ahora nuevamente se está poniendo como respuesta lógica a lo que ha ocurrido todos estos años. Y esto significa, en términos para nosotros, significa lo siguiente: se derogó la prohibición de participar y elegir autoridades en todos los niveles, en todas las casas de estudio, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales. Pero esto no asegura en ningún caso la participación real de todos estos actores en cualquier institución. ¿Por qué? Porque es una derogación, y la derogación solamente de algunas palabras, y lo que estaba solicitando en su momento es una legislación en positivo. Es decir, que sea un requisito sine qua non, que sea un requisito de existencia. O sea, para que nazca una universidad, sí o sí, tiene que tener participación, y asegurada esta participación en términos generales. Ya, un minuto. Eso significa para nosotros que las casas de estudio, sea cual sea, existe un reglamento mínimo de participación, organización y democracia institucional, desde centro de formación técnica X hasta cualquier tipo de universidad también X. Y esto se traduce en términos concretos, y es importante saberlo, por dos cosas. El Estado está diciendo, o el gobierno a través de la reforma educativa, en términos muy generales, no cambia la lógica en la educación, y eso es lo complejo y eso es lo que hemos tratado de manifestar aquí. Lo que nosotros estamos planteando es una reformulación estructural del sistema. Lo que el gobierno está haciendo es modificaciones económicas en ciertos lugares. ¿Ya? Y eso es complejo. Pero además llega a nivel de complejidad que establece y dice: yo, Estado, voy a reconocer tres tipos de universidad. Universidades estatales,
que van a tener que tener compromiso público, en palabras propias del gobierno, universidades privadas que se acojan al compromiso público, que no son los requisitos que nosotros dijimos acá, son mucho menores y son mucho más abstractos, y van a haber instituciones de educación superior que no van a tener requisitos de compromiso público y esas universidades no van a tener financiamiento estatal, excepto por los CONECYT, que igual hay que ver. Pero, y la pregunta que le hacíamos nosotros, ¿y quién decide? ¿Decide el sostenedor? ¿Decide el rector? ¿Y qué pasa con sus trabajadores si el rector dice, no, yo no quiero compromiso público? ¿Qué pasa con sus trabajadores, con los estudiantes que están ahí cuando el rector pueda decir, voy o no voy? Entonces eso igual es complejo. Entonces, en este escenario nosotros tenemos que saber que efectivamente se derogó la limitación para poder participar. Ninguna autoridad puede decir, especialmente las universidades tradicionales y universidades del Estado, puede decir, aquí hay una ley que me prohíbe. No, ya no pueden decir nada. Lo que hay que hacer ahora en términos generales, y eso es lo que también se impulsa con esta misma actividad, es iniciar un proceso de debate que a la larga asuma que son los actores vivos los que tienen que dar este puntapié inicial para poder establecer este marco general de acción. Porque si no son ustedes, no va a ser nadie. Si no son ustedes, la universidad no va a ser universidad. Van a ser estos grandes edificios, bonitos parques, pero no va a haber universidad. ¿Ya? Y lo último, es que, y creemos que de esa manera efectivamente pueda establecerse, a lo menos, organización donde no la hay. Porque en todas las universidades, centros de formación técnica y institutos profesionales, por ley, tienen derecho a ser sindicato. ¿Ya? Pero no tienen derecho a participar o incidir en las políticas públicas de cada una de sus universidades, de cada uno de sus CFT o institutos profesionales. ¿Ya? Y lo último, la última lámina, es que efectivamente ahí abre el desafío, y en ese momento en el que nos encontramos, desafíos para el sector educativo en términos generales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las tareas de hoy? ¿Cuáles son las tareas de mañana? ¿Qué es lo que tenemos que asumir y plantear? ¿Qué es lo que tenemos que establecer en nuestras diferentes localidades? Y en este caso la CONATUCH es clara en dos ámbitos. Uno, tenemos que territorializar nuestros niveles de democracia de manera potente. En cada casa de estudio donde haya trabajadores de la CONATUCH, efectivamente se tienen que iniciar procesos de democracia al interior de sus casas de estudio. Demostrar, cosa que se ha hecho en otras universidades, demostrar que los trabajadores incidiendo son vitales para el funcionamiento de una universidad. ¿Ya? Si ustedes no tienen la capacidad de incidir, de proponer, de establecer ciertas lógicas, vamos a dejar en manos del empleador que ocurra todo. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a hacer. Ese es el tema. ¿Ya? Y el otro desafío que la CONATUCH ha asumido es poder reconocer y asumir una propuesta estructural que acerque la demanda más sentida del trabajador, pero que además reconozca y establezca un nuevo tipo de educación. Y esa es la gracia de la CONATUCH. Porque no una demanda netamente reivindicativa, no una demanda que solamente hable del salario o del puesto de trabajo. Es una demanda que asume el desafío de crear este nuevo tipo de institucionalidad que sea el escenario propicio para poder soportar y dar cuenta del problema fundamental en este caso, que es el desafío de la educación. Como les dije, ustedes, los trabajadores de Chile, los trabajadores de las universidades, son los que constituyen una universidad. Hay que asumir esto desde el punto de vista muy serio y, por sobre todo, muy activo. Si somos capaces de asumir todos estos desafíos, efectivamente se van a cambiar las cosas y se van a cambiar las cosas en pos de los trabajadores. Muchas gracias. Waldo. Gracias Cristian. Aló, ahí sí. Gracias Cristian, y bueno, no hemos dejado ningún tema, como se dan cuenta, fuera, y la verdad es que hay que agradecer fundamentalmente al niño que se acaba de quedar dormido, pero que ha vuelto a despertar, porque ha estado toda la tarde aquí, así es que por lo menos va a ser un nuevo luchador en las universidades, desde pequeñito. Una invitación para todos los funcionarios de Miraflores, de la Facultad de Ingeniería, y yo supongo que también puede ser extensivo a los demás trabajadores. Durante la primera semana de junio, fecha y hora por confirmar, se va a realizar el primer consejo triestamental de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Invitamos a participar a todos los trabajadores de esta instancia y a levantar iniciativas similares en otras facultades y universidades. Esto lo firma el Centro de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, que están aquí presentes los chiquillos.
Y ahí yo agrupé las preguntas en 3 temas, de lo más concreto y específico hacia lo más de fondo quizá, y ninguna es menor que otra en todo caso en relevancia, por lo tanto dejamos abierta un poco para que la mesa también se pronuncie frente a esos temas. Entonces voy a leer en tres tandas precisamente para cortar los tiempos y poder cerrar la actividad. En principio para el señor Osvaldo León, dice, si se diera la situación de que si en algún momento pasamos a ser funcionarios públicos, ¿existiría algún tipo de indemnización, como se debió haber hecho cuando las universidades debieron autofinanciarse? ¿Qué pasaría con nosotros? Es Rita, creo, Montesinos, secretaria. ¿Rita o Ruth? Ruth. ¿Aló? Mira, en relación al tema de cómo se definen los aportes del Estado, fundamentalmente en el tema de la gratuidad y los impactos que tienen en el funcionamiento de cada institución universitaria, lo que yo acabo de mencionar en la presentación es un debate abierto que definitivamente no tenemos respuesta de parte del gobierno al respecto. Incluso yo diría que cuando nosotros lo mencionamos, muchos de ellos se sorprendieron y anotaron, no lo habían internalizado en términos del impacto laboral que tiene una propuesta de este tipo. Pero definitivamente, para ir en concreto a la pregunta, yo creo que la gran variable de cómo nosotros nos incorporamos va a estar definido, un poco tomando la última exposición de Cristian, en la capacidad política que tengamos como trabajadoras y trabajadores para poder establecer puntos de acuerdo que nos den definiciones importantes respecto a nuestra relación con el Estado chileno. Porque fórmulas hay varias. Una podría ser asumirlo en términos de lo que define la actual estructura jurídica. La otra, mecanismos especiales de la ley que nos den connotaciones especiales, particulares. No necesariamente por recibir aporte del Estado podríamos ser trabajadores del Estado. Y para eso la ley podría implementar un esquema que mantuviera la situación en el orden jurídico y legal sin que esto significara el mayor aporte, tuviera impacto en nuestra relación jurídica al interior de la comunidad universitaria. Es un tema que tenemos que conversar y lo fundamental va a estar en la capacidad de las comunidades universitarias para que el Consejo pueda establecer lo que los trabajadores quieren. Por lo tanto, el gran debate va a ser qué tipo de relación jurídica queremos como trabajadores universitarios en términos de una legislación especial. Eso no es una definición que debieran dar los representantes del Consejo. Es una definición que debiera dar de la participación política y democrática de todos los trabajadores universitarios del país. Pero fórmula hay. No es solamente blanco y negro. Podríamos tener también fórmulas intermedias que nos podrían resguardar en términos de nuestra actual condición. Gracias, Osvaldo. Hay 2 grandes temas aquí en este grupo de preguntas. Uno es el financiamiento, la gratuidad, y que es lo que voy a leer ahora, y después la participación, por lo tanto también para organizar las respuestas. Voy a leer sobre el tema de la gratuidad. ¿Cómo se garantiza gratuidad con calidad en la educación? De Rosana, administrativo. De acuerdo al avance de las conversaciones que ustedes llevan a la fecha con las autoridades del Ministerio de Educación, ¿creen realmente que se llegará a lograr el fin del lucro en la educación superior chilena? ¿Y se llegará a una educación de calidad? Bernardita Rivera Zapata, administrativo también. Y finalmente, respecto de la gratuidad de la educación, a mí me gustaría saber, o que alguien diga, ¿quiénes van a pagar la educación? Si es con la reforma tributaria, entonces no es gratis. Raúl Ampuero, asistente. Abierto para ustedes. Voy a responder a los 2 temas, partiendo por el tema de la calidad que se mencionaba. A ver, ¿puede haber gratuidad con calidad? Sí. La diferencia, primero en el debate ya nos instalaron un tema que es la calidad como elemento. O sea, en términos generales, tenemos una certificación, casi como cuando venden un producto, te certifico. Hagamos este ejemplo. La universidad, mejor dicho, el Estado no financia la universidad y no te dice en términos generales qué tienes que aprender. La universidad se autofinancia y en términos generales no te dice qué tienes que aprender porque lo elige una camarilla de personas.
Y esa camarilla de personas está siendo vigilada por el Estado para poder decir si cumple o no cumple con los requisitos. ¿Y quién solicita esa acreditación? La necesitan los empleadores, los futuros empleadores. Entonces lo que hace, en términos generales, o casi imaginémonos un salón donde está el Estado, le dice, no te preocupes empleador, yo voy a certificarte con un sello de excelencia, que esta institución es buena o mala. La universidad le dice, no te preocupes, yo voy a ver el tema de la calidad, yo te voy a poner el sello, tú solamente cumples el requisito, porque acuérdate que tienes que preguntar a los futuros empleadores si lo que tú estás enseñando es bueno para el mercado o no es bueno para el mercado. O sea, la calidad partiendo por esa base, pero saliendo del debate filosófico, porque hay que entrar al debate duro, entendemos y se entiende que la gratuidad es en términos generales, no es por el hecho del financiamiento, es por un derecho. Estamos hablando del derecho a educación y por tanto no te pueden cobrar por un derecho, pero a su vez la calidad en términos abstractos para los trabajadores de educación va a ser siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la CONATUCH. Cuando haya pleno empleo, cuando haya participación directa, cuando financien estructuralmente una institución, con ese elemento en términos generales, vamos recién a poder decir que lo que salga de ahí va a tener mucha mejor sustancia de lo que está saliendo actualmente. Porque van a haber trabajadores que efectivamente van a dar el todo por el todo para que esa institución pueda seguir creciendo, porque ellos crecen ahí, ¿ya? Lo segundo, que se logrará acabar con el tema en generales, eso es preguntar, con el lucro. ¿Cómo lo ven? Hay que hacer una distinción. Como dicen los abogados, hay que distinguir. Los trabajadores, el mundo social dice sí, hay que acabar con el lucro de la educación porque es un derecho. Por desgracia, sectores amplios también de la sociedad dicen no se puede acabar con el lucro. Hay institutos profesionales y centros de formación técnica que hoy día están lucrando, en la ley sale así, ellos pueden lucrar. Y el gobierno en su reforma está diciendo que van a haber universidades que pueden lucrar e instituciones de educación superior que no pueden lucrar. Eso es lo que dice el gobierno en su reforma estructural. Hoy lo dijo la semana pasada. O sea, Entonces, no da por término el... no da por término el lucro. Entonces le entrega ese contenido, pero, y ahí va a depender nuevamente lo que habíamos hablado al inicio, que se constituye un derecho de manera real, va a depender de la potencia de las personas que estén interviniendo en ese sector, ¿ya? Lo último, ¿cómo se llegaría a una educación de calidad? Ya lo mencioné más o menos, que para nosotros se cumplan a lo menos estos requisitos que se establecieron. Y respecto al tema del financiamiento, pongámoslo así, en términos económicos, no hay ningún servicio o bien, ¿ya?, de uso o de consumo que no sea financiado, y no solamente por el recurso material del dinero, que no sea financiado por la tierra, por ejemplo. Si va a construir una silla, de algún lugar podemos sacar los materiales. También voy a contaminar de una manera, etc. O sea, siempre hay costos en términos generales. Pero lo que sí hay que establecer es que efectivamente esta reforma tributaria, por desgracia, nos da el ancho para asumir el desafío estructural, y por eso han salido un sinfín de comentarios. Lo que sí se establece es lo siguiente. Y lo entendí así también, y antes Osvaldo puede explicarlo mucho mejor. Para los trabajadores no puede haber una consecuencia negativa de porque el Estado se hace cargo estructuralmente de la educación, que bajen sus salarios, que hayan despidos masivos, que se cierren universidades, etcétera, etcétera. Y a su vez para los estudiantes asumir que los que tienen que pagar la educación son las personas que no están tributando generalmente. Y ya sabemos quiénes son. El 1% de la población chilena es la que no tributa, ¿ya? Y es un 1% de la población chilena que tiene la mayoría de la riqueza. El 70% de la población gana menos de 430.000 pesos. Entonces, en términos generales, ¿quién tiene que pagar la educación? Son los que se están llevando las lucas, ¿ya? Los que están explotando a los trabajadores todos los días, pero que no quieren pagar la educación y que se alegan que un porcentaje que está en el quintil 5 no puede haber educación gratuita porque ellos van a ser beneficiados. Está bien, que no manden a las universidades con compromiso público, que no los manden a las universidades con este sistema que nosotros estamos diciendo, y manden a las universidades de la Cotamil, manden a las universidades Finisterrae, Adolfo Ibáñez, universidades donde se sabe quiénes son, se sabe hacia dónde van, y da lo mismo para ellos si pagan o no pagan por educación. Pero el sistema tiene que ser financiado por el Estado porque todos financiamos al Estado. Los que tienen más no lo financian como nosotros, que lo financiamos mucho más, pero además el impacto del empleo no puede ser tocado por esta reforma estructural. Yo creo que eso es importante y relevante y recalcarlo. Gracias. Dos cositas a agregar muy breve. La gratuidad alguien la tiene que financiar. Si para nosotros el tema final no es quién financia la gratuidad, que sería en los mayores aportes que podrían llegar por reforma
tributaria o por mayores cantidades de impuestos, es definitivamente la retribución. ¿Cómo yo retribuyo en términos de la gratuidad? En el fondo nosotros ahí también tenemos una propuesta que el estudiante debiera tener un trabajo social después de haber cumplido y haber estudiado con gratuidad para retribuir lo que el Estado y la sociedad le han entregado. Sin meterlo en sesgos ideológicos. Estuvimos hace poco en Cuba y le preguntamos a los dirigentes de los trabajadores cubanos cómo se retribuía la gratuidad. Y ellos tenían una manera bastante simple. El Estado en el último año lo designaba a 2 años de trabajo social. Por ejemplo, el doctor, el estudiante a punto de egresar en medicina tiene que ir a atender el consultorio Santa Clara con un sueldo mínimo, y si él no hace esa retribución social no tiene el título. Es el ejemplo cubano. ¿Cómo retribuimos la gratuidad en Chile? Es lo que tenemos que recrear. Algunas propuestas tenemos nosotros respecto de un trabajo social, cosa que el impacto de la gratuidad tenga retribución también en el aparato estatal chileno, y que tengamos también una mejor atención a todos los trabajadores que utilizan el Estado como un elemento fundamental. O sea, vamos a financiar gratuidad. Sigo con el ejemplo de medicina, que es más para que los trabajadores, los estudiantes que estudian gratis, se reciben de médicos, se vayan a trabajar a las clínicas privadas, y a trabajar en las clínicas privadas le peguen los mansos palos a los trabajadores que después se van a atender. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto tiene una lógica en términos del proyecto. Y lo otro que tiene una relación también importante es que no necesariamente gratuidad es sinónimo de mala calidad, porque se ha instalado también un elemento y se colocan los parámetros de universidades argentinas que siguen estudiando los años que quieran, que la educación es mala, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de calidad, lo hacemos asociado a una serie de características. Una, por ejemplo, un empleo estable, porque vamos a tener un trabajador que no solamente apela a los derechos, sino también al deber, porque para nosotros es muy fácil decir que ganamos poco, pero ¿cómo cumplo yo mi tarea? Si yo tengo remuneraciones justas, tengo estabilidad, tengo que hacer bien mi pega. El académico igual. El académico tiene que entregar docencia, formar un ciudadano de excelencia, y después de eso entender su ingreso remuneracional, y no como ahora, que al final termina haciendo ayudantía a lo mejor un estudiante que debiera estar en su proceso final de establecer su titulación. Entonces, en definitiva, es la gratuidad en términos de un proyecto político, solamente entregar plata para que estudien, no. Por eso el debate es de fondo. Yo quería agregar esos elementos respecto al tema. Faltan todavía las palabras finales, o sea, las preguntas finales sobre cuestiones estructurales. Se las digo al tiro. Hay 3 cosas. Primero, considerando que en la Constitución, en el artículo 19, se estipula el tipo de educación de mercado y que sin derogar no podría existir una verdadera reforma, ¿qué opinión tienen al respecto? Segundo, que algo que mencionó Osvaldo en su presentación, de hecho, si esto se podría ejemplificar con la derogación del DFL2 respecto de, entiendo, la participación, ¿no? La posibilidad de entrar en temas de participación de Pedro Led, asistente de laboratorio. Y finalmente de Virginia Rodríguez, administrativa, además presidenta de la CUT. Hoy el ciudadano, dice, pide diálogo y atento escucha para que el resultado de las reformas se vea reflejado en la mejora de la calidad de vida del trabajador y su familia. Sabiendo que esto, lo anterior, y la movilidad social se logra con igualdad de oportunidades en la educación, con maestros que enseñen caligrafía para que no haya letras chicas, por ejemplo, educación cívica para que hayan ciudadanos comprometidos con su entorno y autocuidado para que cuando el estudiante sea jefe se cuide él y al otro. Pregunta, como lo anterior depende de la reforma, mientras tanto, desde el Consejo de la CONATUCH, ¿cuáles serían las directrices en términos prácticos para lograr que toda la comunidad universitaria, vale decir, académicos, estudiantes y trabajadores, se comprometan con la educación en la formación integral de los futuros profesionales? Esto alude obviamente a la triesta mentalidad, a la participación y en definitiva al modelo, digamos, ¿no? Lo primero, mira, yo nunca he leído la Constitución del año 80, porque además yo en esa edad estaba haciendo la primera comunión, era muy joven. Pero el tema en el fondo no es legal, es político.
Yo creo que eso hay que tenerlo bien claro. Cualquier acto de revertir los procesos que tenemos es un tema de movilización política. Y cuando hablo de política, vuelvo a insistir, es la defensa de cambiar un sistema que nos está afectando. Ni siquiera tiene connotación ideológica. Efectivamente, si derogáramos, es lo mismo con el DFL2, si derogáramos la ley, el artículo 19, si no sé si dice que el número 11, la libertad de enseñanza en términos de la implicación económica del mercado, si nosotros no tenemos la capacidad, lo derogáramos, de establecer un cambio, sigue habiendo lucro. Porque en definitiva el gran poder de cambiar esto es la capacidad política, que lo hemos manifestado en todos los discursos, de movilizarlo en términos al objetivo central. Este no es un tema que se cierra con la reforma de la educación superior, si aquí está la reforma constitucional, que es otro tema que ustedes tienen que empezar a debatir. Cuando algunos políticos dicen que eso no le interesa a la gente, sí es el corazón de mantener un sistema político económico. Cuando hablamos de la reforma laboral, va a la par con la reforma de educación, porque marca los derechos laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos, de los cuales hay un 8% sindicalizado. ¿Ah? 14%. Y 8% que negocia colectivamente. Y el mejor elemento para paliar la desigualdad es precisamente negociar colectivamente, porque me coloca a la par con el empleador. Entonces, cuando dicen que la reforma laboral es sindicalista, claro que es sindicalista, porque es fortalecer al sindicato para que represente a sus trabajadores y se coloquen en igualdad de condiciones con el empleador. Que la huelga tenga un objetivo central, porque tenga efecto en parar la producción, si no, no tiene efecto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros demandemos no tiene connotación eminentemente jurídica, es política de fondo. Y política que tenemos que enfrentar como trabajadores si queremos cambiar esto. No necesariamente derogar decretos. El mejor ejemplo es que se va a derogar el decreto con fuerza de ley número 2, pero eso no nos asegura a nosotros que vamos a participar. Porque tenemos que tener la capacidad política para enfrentar a nuestras propias comunidades universitarias, que hay mucho en la Austral de Chile, en la Católica de Chile, en la Católica del Paraíso, que no quieren que los trabajadores estén, porque una piedra en el zapato, ¿se dan cuenta? Entonces, si nosotros, los trabajadores, no discutimos eso, nadie nos va a dar una mano. Es así de simple. Por eso tenemos que juntarlos, debatir, discutir la diferencia con fraternidad. Si aquí nosotros, nadie es dueño de la verdad. La construcción de la verdad es la búsqueda colectiva. La mayoría nos ha inventado otro sistema mejor que la democrática, pues la mayoría tiene la razón. Y es mejor que se equivoquen la mayoría y no un grupito. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día queremos saludar. Cuando los trabajadores, y con esto termino, cuando los trabajadores entiendan que la reivindicación política tiene más importancia que la económica va a salir solita, porque vamos a ser imparables. Bien. Sí, claro. Lo único para poder, respecto al tema de la libertad de enseñanza, hay dos posibilidades. O se deroga o no se deroga. Si se deroga, es que ya uno tiene tanta fuerza que obliga a que se derogue. Si uno no tiene fuerza, no se va a derogar. Es un elemento de correlación de fuerza, esa es la realidad. Y en términos concretos, efectivamente, el problema, un tema así, la libertad de enseñanza es la libertad que tiene cualquier persona de poder levantar un establecimiento educacional y hacer negocio. Esa es la libertad de enseñanza como está establecida en la Constitución. Si uno la dispara directamente solamente ese artículo, uno está discutiendo sobre la propiedad privada, está discutiendo sobre el artículo 19, número 24, que es más complejo aún, ¿ya? Pero lo que dice Osvaldo es clarito: acumulación de fuerza, que nos dé la capacidad de avanzar. Y es lo mismo que en los claustros de las propias universidades. Si hay claustros en las universidades, si hay estamentalidad, si hay comunidades universitarias, comunidades educativas que tengan la capacidad de asumir ciertos desafíos, es que hay fuerza para hacerlo, porque si no, no existe, ¿ya? Y como se ha dicho todo el rato, va a depender de los trabajadores, va a depender de los actores vivos, porque nadie más lo va a hacer. Las personas que le acomoda el sistema, les acomoda mucho, no lo van a cambiar, ¿ya? Son los guardianes del viejo sistema, son los guardianes que van a conservar lo que tenemos ahora. Y contra eso tenemos que avanzar claramente, tenemos que avanzar con posiciones, con propuestas, de manera seria, planificada. Pero se puede hacer, y se tiene que hacer hoy día.
¿Ya? Creo que esa es la importancia y la relevancia que tiene todo esto. Yo antes, para que cierre, una invitación para llamar al optimismo. A nosotros nos ha costado mucho la relación con el mundo estudiantil. Y no porque no los consideren porque ellos tienen una forma de trabajar distinta a la nuestra. Pero hoy día nos ha llegado una invitación que nos llena de esperanza, es que nos están invitando para el sábado 23 a una reunión de la Confecha en Valparaíso. Eso significa que los espacios para llegar a acuerdos políticos con el movimiento estudiantil están muy abiertos. Y eso lo han logrado ustedes, pues lo ha logrado el Consejo. Si nosotros logramos alianza estratégica en el mundo estudiantil, la esperanza de construir un mundo mejor para los trabajadores universitarios chilenos está. Así que yo los saludo como una noticia positiva en este bonito evento que hemos tenido con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, no hay resumen que hacer, el resumen lo hicieron ya todos y seguramente lo van a seguir haciendo en esta jornada. Fíjense que seguramente partimos acá 300 personas, quizá más, hay 80 personas más o menos en este minuto. Son cosas que hace uno mientras modera, cuenta la gente. Siempre es interesante saber que las cosas comienzan precisamente con pequeños grupos de gente, no necesariamente más consciente, un poco más sacrificada nomás, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes hayan participado de esta jornada durante la tarde y hayan excedido su horario laboral incluso, significa mucho también, porque esto seguramente hace 10 años atrás no era tan fácil de hacer. Así es que no dejen de sentirse orgullosos por eso también y cuenten también de esta actividad en otros espacios. Ya aparte de la gente que dijimos que estaba aquí, está Leila Luque, que es presidenta del Colegio de Periodistas también, aquí, para que también sepa la Conatuch, y el flamante nuevo director de la radio de la Universidad Austral de Chile, que está ahí. Vamos a romper la magia, ahí está, es él, Miguel Millar. Así que cualquier cosa vayan y golpean la puerta allá, no lo golpeen a él. Y agradecerles también a la Universidad Austral de Chile por ser el espacio acogedor y humano que siempre abre las puertas y siempre establece estos espacios de foro democrático que por lo menos uno lo deja también bastante orgulloso. Así es que nos volveremos a encontrar cuando ustedes quisieran. Muy acogido por la universidad.